Bienvenidas a la primera sesión del Club de Lectura, ya oficial para platicar del libro. Annie Ernaux, La ocupación. Y pues antes de adentrarnos a la lectura, que estuvo muy rica, la verdad, o sea, desde el primer párrafo yo, o sea, me quería quedar ahí para reflexionar. Quiero dar un poco de presentación de la autora. Y bueno, Annie Ernaux es una escritora de 82 años, que nació y creció en Normandía. Actualmente es catedrática y profesora de literatura en una universidad. Fue estudiante de una escuela católica privada y ahí fue donde conoció chicas y entornos mucho más acomodados que el suyo, y ahí fue cuando por primera vez experimentó vergüenza social. Y ya fue hasta 1958, cuando tenía 18 años, que se fue sola por primera vez a trabajar en un campamento, es decir, sin sus papás, sin conocidos. este, y ahí es donde empieza a soltarlo todo, ¿no? Empieza como su vida como escritora y empieza a distinguirse por tratar la autobiografía desde ángulos personales y detallados que lo vuelven como una novela, ¿no? Que incluso lo puedes leer y decir, esto es inventado, esto es fantasía, ¿no? En sus obras no solo expresa las controversias o disparidades de género, sino también las de clase. Entonces se vuelve una figura de literatura francesa muy, muy interesante, y es así como se vuelve merecedora del Premio Nobel de Literatura del año pasado, 2022, entre muchos otros premios a lo largo de su vida. Una cita que me gustó mucho de ella fue: no escribo para obtener una recompensa, la literatura es un auxilio. Y como lo podemos ver en esta obra y en muchas otras que nos vayamos a encontrar, ella utiliza pues la escritura como un auxilio, ¿no? Eh, Creo que lo que se me hace más fascinante de ella es que su experiencia personal la vuelve un trabajo de tema colectivo, político, interpersonal, ¿no? Pues siendo tan sincera puede llegar a todo tipo de lectores y lectoras. También aplaudo mucho el atrevimiento que tiene al mostrarse sin máscaras y en tinta y en papel, ¿no? Que es algo que va a perdurar, no solamente lo va a decir, o que solo se va a quedar en redes y se va a ir para abajo y scrolleas y ya lo vas a olvidar, sino que ella quiso ponerlo en papel y se atrevió, ¿no? Prácticamente no se puede retractar, ajá. este, y no es solo volver su vida y la de las personas que la rodean en una vida pública, sino también se vuelve sensible ante la interpretación de muchas otras personas, ¿no? Lo cual pueden convertirse en armas, pero ella dice, yo lo voy a presentar para tal vez conectar con muchas otras personas. Y bueno, ya dando esta presentación, me gustaría preguntarles, más allá de la obra, que eso ya andaremos un poquito más adelante, estas páginas que leemos, ¿qué ven de la autora? ¿Cómo ven a Annie Ernaux? ¿Qué piensan de ella? ¿Qué les gustó? ¿Cómo piensan que ella piensa? ¿Cómo creen que creció? Etcétera. Yo ya la había leído a ella en Pura Pasión, que Ok. también está muy bueno, y para mí ya como que teniendo la perspectiva de ese libro y de este, que son los únicos que he leído, bueno, este estoy empezando a leerlo, pienso que es una autora que sabe muy bien meterse a las emociones, como que sabe muy bien explorar una emoción, y probablemente ella es así, ¿no? Como que las vive intensamente, las vive al máximo, las siente, que es muchas veces lo que no nos permitimos, ¿no? Sentir la emoción así tan intensa. Y yo pienso que para escribir de esa manera, pues sí tienes que sentir un poco así, o igual le metió un poco de ficción, no lo sé, pero me encanta su manera de abordar las emociones, porque Y el tanto valor, ¿no? ¿no? De El presentarlo. valor de hacerlo y sí, sin tapujos, ¿no? Como que ella va al límite. Y en Pura Pasión justamente era esta pasión desbordada y que probablemente muchos se identifican, pero ella como que te la transmite de una manera que dices, wow, ¿cómo puedes sentir tanto? Y acá los celos, ¿no? Entonces, Sí,
Sí, que seguramente cualquier ser humano los ha sentido, pero ella lo sabe retratar muy bien con palabras. Y eso me gusta mucho de ella. De acuerdo. A mí me gustó mucho, justo a eso iba, lo que comenta Fer, que siento que se abre y lo dice desde la primera frase que a mí es como, qué bonito, porque, no sé, como que lo entiendo mucho, ¿no? Él dice, he querido escribir como si tuviera que estar ausente cuando se publicara el texto. Y ella, o sea, lo digo porque yo cuando publiqué mi tesis de maestría, que es una maestría y es una investigación, yo decía, ay, qué miedo que me vayan a leer otras personas, ¿no? Es Sí, una gran responsabilidad. Y luego ella que habla de cosas muy emocionales y de episodios de su vida, que no sabemos, bueno, si metió ficción o algo, pero también, por ejemplo, yo leí... em, el acontecimiento y pues habla del aborto, ¿no? De un aborto que ella tuvo y entonces lo expone y no tiene como tapujo, ¿no? Es como así como fue, así como lo viví y así es, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso, esa frase me llegó mucho y fue como, wow. También en las últimas páginas de lo que leímos ahorita, ujú, hablaba sobre cómo hay situaciones que cambian la perspectiva, por ejemplo, de canciones, sí. de cualquier otra cosa, que ella decía, es que la de I Will Survive, ¿cuántas veces no le he cantado, no? Y Y la bailé, bailado. etcétera. Y ahora en este momento es como, es así, tengo que sobrevivir. Entonces, eso me gustó mucho de ella. Sí, sí, de acuerdo. Lucero, ¿te A mí gustaría la como... verdad es que también me gusta mucho cómo empieza, exacto, diciendo que le gustaría, o sea, que piensa escribir para que cuando la gente la lee esté muerta, ¿no? Pero también pienso que la muerte es súper importante porque a final de cuentas tú piensas que ya no vas a estar, entonces que ya no traes esa carga exacto de qué va a pensar la gente, ¿no? ¿Qué va a opinar? ¿Cómo te van a catalogar? ¿Cómo te van a etiquetar? ¿No? Entonces a lo mejor pensando que se puede morir, ya no va a estar y entonces siento que todos sus sentimientos, o sea, que ese pensamiento le ayuda a sacar todos esos sentimientos que tiene dentro, ¿no? Sí, sí, justamente, yo he tratado de escribir, bueno, escribo y muchas veces no me siento auténtica cuando termino de escribir porque tengo este miedo de me van a leer, ¿no? Como decía Alondra, de es que qué va a decir la gente. Me va a seguir viendo acá y no. Este, mm, y leer esto con Annie, que incluso desde antes de que empiece, la frase inicial que dice, con la conciencia de que si tenía el valor de ir hasta el final de lo que sentía, acabaría por descubrir mi propia verdad. Desde ahí ya te está diciendo, aquí voy, ¿no? Voy a seguir viva, pero voy a fingir que me voy a morir después de escribir esto para poder soltarlo todo. Y creo que esto no solo se va a ver en esta obra, sino en todas las obras que tiene ella. Es como de yo voy a soltarlo y dejarme llevar, ¿no? Que incluso el primer párrafo, cuando dice escribir como si tuviera que morir y ya no hubiera jueces, me llegó así muy, muy fuerte, porque incluso está el juez mismo, ¿no? O sea, yo también soy mi jueza. Entonces, si pensara, ¿qué quiero escribir el último día de mi vida? Tal vez también lo sacaría todo, porque diría, pues ya, o sea, ya me voy a morir, ¿qué importa lo que deje, no? Em, Claro. y me gusta mucho, o sea, por eso comentaba como que admiraba su valentía, ¿no? De decirlo. Y, y bueno, justo me gusta mucho cómo empieza con estos dos párrafos, porque el primero da la pauta de lo que vamos a leer. O sea, que dice, incluso voy a llegar a ser fría con lo que viví, voy a ser directa y estoy dispuesta a que me juzguen, pero yo no me voy a juzgar, yo me voy a exponer, ¿no? Entonces habla de una especie de miedo que siente al contar lo que está por confesar, pero se avienta. Y ese es el primer párrafo, o sea, en tan pocas líneas dice eso. Y ya en el segundo párrafo, desde el inicio dice, em, el gesto al despertarme era cogerle el sexo. O sea, habla del sexo, no habla de amor, que aun cuando el libro se podría catalogar como de amor o como de despecho,
ella nos dice que ha descubierto que era un tema de miedo, de sexo, de soledad, y cómo todo esto le daba seguridad y cómo la va perdiendo, ¿no? Cómo esto que la ocupaba, que era como la seguridad o incluso amor, la va desocupando para que la ocupe otra cosa, ¿no? Y estos son factores que siento que conllevan muchísima reflexión, no solo para confesarlos y compartirlos, sino también para mostrarlo al público. Que Annie trabajó mucho en ella, o sea, como escritora podemos ver cómo lo trabajó para que esa vergüenza fuera como capaz de aceptarla y contarla, ¿no? Como un acto humano, o sea, como sin más ni menos, que muchas veces nos cuestionamos como, no, es que sentir esto es ser mala persona o sentir esto no está bien, ¿no? Y ella dice, no, aquí yo te voy a hablar de cómo tomar el sexo fue como un gesto para mí. Este, y también muy fuerte que menciona, mientras siga así da esto, no estaré perdida en el mundo. Y ahí es cuando te preguntas, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es el sexo, no? ¿Qué representa el sexo de este hombre? ¿Y por qué se lo dice? ¿Por qué se lo repite? ¿Será ella o será como todo este discurso que tienen las personas? Este, y yo me gustaría preguntarles, em, ¿cómo es que después de leer estos primeros dos párrafos o esta primera hoja, lo relacionan con lo que se leyó hasta la página 14 en esta ocasión, después de haber visto cómo empieza y cómo termina en I Will Survive, cómo creen que haya tenido como esta reflexión hasta llegar a ello, a esta como conclusión a este capítulo? Es que a mí me encantó cuando dice, por un lado estaba el sufrimiento y por otro lado el pensamiento que no era capaz sino de caer en cuenta de que ese sufrimiento y analizarlo. O sea, la verdad es que la escritora es súper apasionada, ¿no? Y trata como de caer primero, pensar en cómo está viviendo esa emoción. Y definitivamente, pues cuando hay celos es tu ego lastimado, ¿no? O sea, ella ya lo había dejado. Entonces, ya que le importaba si él andaba con otra o no, ¿no? O sea, realmente era su ego lastimado y por más yo creo que trataba de pensar que esas emociones que le representaban era el pensamiento y el sufrimiento, o sea, era puras emociones, ¿no? Entonces, sí, pues sí le estaba pasando mal, Sí, ¿no? Con sus emociones y con su ego, ¿no? Porque ahí lo que te lastima es el ego, no es que la persona esta haya andado con alguien, ¿no? Y pues sí, por supuesto se le vuelve, me imagino, una obsesión, yo me quería seguir leyendo, pero pues los celos es luego pues una obsesión, ¿no? sí. Que justo eso que mencionas de si ya había terminado con él, por qué le interesaba tanto, ¿no? Que creo que lo menciona más adelante, el ahora no tenerlo hacía querer tenerlo, ¿no? Hasta había olvidado por qué lo había dejado. Y, y creo que justo da en el clavo cuando se refiere a la ocupación, porque antes estaba ocupada, era ella, era su identidad de ella con él, y ahora que lo perdió, ¿qué la ocupaba? Pues una mujer que estaba con él, ¿no? O sea, ¿qué tanto era ella y qué tanto era la otra mujer? Alondra, ¿querías comentar algo? Sí, y siento justo eso que comentaban como de pronto, o sea, fui yo quien lo dejó y de pronto siento estos celos, ya no tenía de dónde agarrarse, ¿no? Aunque quizás se refiere al sexo y todo esto, hay veces siento que nos enganchamos o nos aferramos tanto a algo que no, o sea, no sabemos si vale la pena, no vale la pena, si estamos ahí por algo en específico, etcétera. Y porque incluso en una de las páginas dice, y a mí me confundió un poco ahí porque dice, entonces nuestra rutina, nuestra cotidianidad, algo así empezó a cambiar. Ya lo había dejado, pero creo que decía algo así como seguíamos llamándonos por teléfono, nos veíamos de vez en cuando. Me llamó una noche, me anunció que se mudaba de su departamento para ponerse a vivir con una mujer. A partir de ese momento deberíamos seguir ciertas reglas. Y yo, ¿cómo? Cambió de papel ahora, ¿no? Ya no es ella la pareja, ahora está siendo la otra, por decirlo así, ¿no? O Exacto. cómo. Entonces,
como que ya no supo, se le estaba yendo eso de dónde aferrarse o de dónde agarrarse, y fue cuando empezó a sentir los celos, ¿no? Y justo empieza como a preocuparse mucho por la otra mujer o por encontrárselo a él con la otra mujer. Sí, sí, exacto. Creo que lo que dices es preciso, porque justo el primer párrafo en donde dice despertaba asida al sexo, ¿no? Para no perderme. Y ya que no, ya no puede aferrarse a él, pues esta identidad la va perdiendo. Entonces ya es como em, ahí yo me cuestioné qué tanta es nuestra identidad, la que nosotros nos ponemos a la que los otros nos ponen, ¿no? Porque incluso también hay una parte en la que creo que va caminando por el barrio y dice como, no, pues es que yo quería encontrármelos, pero al mismo tiempo no, ¿no? O sea, como que se quería sentir un poco culpable porque ella sabía que la identidad que le estaba poniendo a esta otra mujer era algo errónea, porque ni siquiera ella la conocía y era más esta ocupación de los celos que le estaban dando incluso una identidad que antes ella no tenía. No sé ustedes cómo ven o tal vez ya sean temas más sensibles, pero cómo ven este sentido de cuando han sentido celos, o tal vez no celos, pero algunas emociones que incluso dicen, no, pues es que no soy yo, ¿no? Y muchas veces nos cuesta verlo también con otras personas cuando algunas reaccionan de una manera que no nos esperamos y les damos una identidad con esas reacciones. Y aquí Annie lo expone viéndose como de una manera muy autorreflexiva, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes, esa autorreflexión. O sea, porque también yo pienso que cuando dice que se aferra al sexo es como su ancla, ¿no? Y a Ujú, la hora que lo pierde, pues entonces esa ancla a la que está ella aferrada, no saben dónde está, no sabe dónde está parada. Entonces, como está perdida, encuentra en la mujer esta ahora su ocupación, ¿no? O exacto, sea, su qué, o sea, su existencia casi, ¿no? su ancla. O sea, pierde el sexo, pero encuentra en esta mujer como que otra vez el ancla, ¿no? Y los celos le van a dar como todo ese tema para ocuparse, ¿no? Y a ver, o sea, pienso que soy celosa normal, ¿no? Pero la verdad es que sí he visto amigas que dices, no inventes los celos, o sea, qué horror, o sea, ¿no? Tremendo. Entonces, o sea, cuando le ponen el cuerno a alguien, ¿no? Híjole, lo primero que quieres saber es cómo es, dónde es, cómo vive, qué hace, qué, o sea, yo creo que es medio natural, ¿no? Pero hasta qué punto es natural y hasta qué punto se empieza a volver enfermizo, ¿no? Entonces, Sí. hasta qué punto te ocupa, ¿no? Te ocupa tu mente, te ocupa tu vida, te ocupa tus sentimientos. Entonces, sí, los celos es algo tremendo. Sí. Y justo cuando dices enfermizo, me hace pensar también en la parte que dice como que lo único que la hacía saber que no estaba loca es que sentía dolor, ¿no? Que sentía el sufrimiento. Y esto me voló la cabeza, o sea, porque eso no te asegura que no estés loca, ¿no? O sea, más bien Claro, te hace cuestionarte si lo estás, si el sufrimiento te está volviendo loca. Pero me impresiona cómo ella admite eh, ese sufrimiento, cómo admite esa ocupación, no solo la ocupación de esta mujer, o esta idea de mujer, o sea, de la otra, sino también cómo la invadía este sufrimiento y decía, yo soy el sufrimiento. Porque incluso no sé cómo vieron, me encantaría escucharlas cuando menciona la parte de que recuerda a Ana Karenina aventándose al tren y ahí sabe que es ella, o sea, ahí se empieza a reconocer. Y yo digo, wow, o sea, hasta que mencionó como la muerte o este dolor o incluso el suicidio, fue cuando despertó, o sea, cuando dijo, soy yo, porque ya estaba perdida, ya se había perdido en buscar a la otra, ¿no? Este, pero cuando vio el tren, dijo, soy yo, ¿no? Este es el dolor, por eso sé que no estoy loca. No sé si esto les despertó algo o alguna parte que ustedes hayan dicho como de esto me voló la cabeza o me identifico muchísimo con esto. Hola, perdón que Hola, llegué tarde. no te Estaba preocupes. saliendo de yoga. Qué bueno que estás. Eh,
Pues a mí como que me resonó muchísimo porque al final de cuentas habla de algo que es muy humano, ¿no? El dolor de perder, el no soltar, y cómo a veces trasladamos nuestros sentimientos, nuestras emociones en personas que ni siquiera son responsables de ellas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, como que en todo el relato, a él lo menciona pocas veces, o sea, todo es en relación a una persona que no conoce. Y eso es algo bien interesante en los celos, o sea, que muchas veces no es la idea de ya no tener a la persona, sino el no querer que otra lo tenga o que esa persona pueda vivir y experimentar cosas que nosotros no vamos a vivir ya con esa persona. O sea, eso es bien fuerte porque al final, pues, es también la magia que tiene, pues, la mente, cómo nos puede llegar a transportar, o sea, a mí me impresionó como en una parte como casi podía describirle a pe a pa sus rutinas y todo. No la conoces, o sea, ¿cómo puedes hacerte una? Y digo, no es más, o sea, de repente sí me escuché y dije, chin, alguna vez que yo me he podido construir una historia, ¿no? De debe de ser así y asado, ¿no? Inclusive no sé si alguna vez les pasó, pero digo, una pareja que no funcionara y que de repente hasta conoces a la persona con la que tienen una nueva relación e inclusive hasta te puede caer bien, Sí, pero la idea previa es que es monstruosa, de que es horrible, de que nadie la debe de querer, ni sus amigos, ni su familia. O sea, qué poderosa es la mente. Eso creo que me hizo como, wow, o sea, todo al final de cuentas lo que está escribiendo son, pues estas ideas que se está haciendo nada, o sea, literal, pues sí, estás casi volviéndote loca, ¿no? Qué triste y qué doloroso. de acuerdo. Adelante, Alondra. Y justo estaba pensando cuando mencionabas tú, Mariana, y ahorita con lo que dice Cori, que no solamente los celos nos pueden traer estos pensamientos obsesivos, o sea, cuando tenemos ansiedad y todo esto, que también son pensamientos que nos ocupan, ¿no? Y que nos pueden a veces sacar de nosotras mismas. Entonces, en realidad, yo lo puedo traspolar a eso, porque, por ejemplo, yo tengo ansiedad y entonces hay meses o hay días en los que estoy tan ocupada justo con esos pensamientos. Y ahorita que lo dicen, anoté en mi libreta así de qué ocupa, o sea, qué está en mi cabeza y si me define, ¿no? Y justamente creo que eso también va con la lectura, aunque lo planteen los celos, creo que lo podemos traspolar también hacia otras situaciones como la ansiedad. De acuerdo. Oye, qué buen ejercicio ese de escribir lo que me ocupa. Voy a copiarte. Adelante, Fer. Sí, a mí lo que me impactó también es eso, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a aborrecer? O sea, el más mínimo detalle que te recuerde a una persona que ni siquiera conoces, pero tienes algunos indicios y ya por eso aborreces o ya por eso te fijas más en ciertos detalles, como por ejemplo la profesión, ¿no? ¿Cómo le fue tan relevante saber quién era, o sea, qué hacía ella, a qué se ocupaba ella? E irse a su mente y a sus recuerdos, pero darle otra interpretación a eso que era tan normal como una profesión, pero que ahora es como algo que no sé, como que la trastorna también, ¿no? Como que saber esos detalles de cómo se ve y ya no sé, como sabiendo dónde vive, ya puede darse una idea de cómo se ve. Y viendo otras mujeres, ya puede, inventa tal vez, imagina, recrea en su mente cómo se ve ella. Los lugares también me parece algo impactante, como un lugar ya cobra otro significado solo porque ella vive ahí o pasa por ahí y ya nada vuelve a ser lo mismo, ¿no? Como algo que dijo que me gustó mucho fue como ya ese era el filtro con el que ella veía y era Sí. el único, ¿no? En ese momento ya era su filtro y cualquier cosa le activaba el recuerdo de esta persona que como dice Cori, pues ni conoces, o sea, tienes como información, pero no tienes idea de quién es. Y esa obsesión también de estar ahí con la otra mujer y un poco se olvida de la pareja, o sea, queda en segundo plano totalmente y es como obsesionarte con alguien desconocido. Esa parte me impacta mucho, porque también es muy real y muy natural, siento yo, como que todo ser humano hace eso, ¿no? Sí. Igual, o sea,
a quien quiere es a la pareja de vuelta, ¿no? Porque pues es algo que tenía seguro, es algo que conocía y el verlo estar con otra persona pues obviamente genera emociones y sentimientos, pero eso queda rezagado cuando aparece ella y ya es lo único que ve. Sí, sí. Justo ahorita me hiciste recordar, una vez escuché o leí, ya no me acuerdo bien, pero me quedó muy grabado que cuando terminas una relación, y no solo de pareja, cuando terminas algo, em, tu mundo cambia, o sea, literalmente tu mundo cambia, que a veces suena como muy exagerado, muy romántico, lo que quieras, pero cambia realmente, porque estás con alguien y tu vida gira en torno pues voy a ir con esta persona, voy a ir a hacer esto y así. Entonces, cuando concluye, realmente cambia tu mundo. Y aquí Annie lo expone de una manera en que su mundo cambió justo porque tenía miedo, que yo creo que esto no lo entendió hasta que estuvo escribiendo o hasta que reflexionó, pero su mundo cambió y se perdió. O sea, ella te lo dice desde el principio, ¿no? Como ella no sabía que se iba a perder si lo perdía él. Y lo que la ocupó no solo fue como el cambio de no estar con él, sino saber que ya no iba a volver o ya no iba a sentir el amor de esa persona, ¿no? Ujú. Y justo hablando de los celos, hay creo que no lo hago, sí, 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 hay una cita que me gustó mucho que dice, lo más extraordinario de los celos es que se puebla una ciudad, el mundo, con un ser al que no se conoce nada, que es justo lo que decía Cory, lo que mencionaba Fer, ¿no? Que cualquier lugar a donde iba, ahí iba a estar esa persona. Y me puse a pensar mucho en eso cuando usa la palabra ocupación, que tal vez me vi muy nerd, pero busqué como las definiciones que había de ocupada y podía ser preñada, atareada, llenar un espacio, habitar o asumir una responsabilidad, ¿no? Y siento que Annie, siendo una escritora y profesora, obviamente pensó en este nombre, ¿no? Pensó en la palabra ocupar, que claro, hay que recordar que es una traducción, pero yo creo que fue muy atinada porque podía estar atareada de buscar a la mujer, podía estar llenando un espacio de la idea que estaba haciendo de la mujer, podía estar habitando hasta su casa solo porque veía un número 47 o porque escuchaba una canción y ahí estaba esa mujer, ¿no? Y también estaba asumiendo la responsabilidad de haber terminado esa relación, porque recordemos que la terminó ella, pero la estaba ocupando ese sentimiento de por qué lo hice, ahora está con otra. Y, y recordarla entonces era estar fuera del alcance de la mediocridad habitual de la vida, ¿no? Como ella lo menciona. Decidió terminarlo y asumir y ocuparse, o sea, asumir la responsabilidad fue el buscar a esta mujer y volverse loca, ¿no? Este, que de hecho justo ahí me surgió esta idea de que me cambia el mundo y seguramente a ustedes les han pasado, si no fue con una persona, con una relación, sino con alguna situación incluso, que tomaron una decisión y bien decía mi mamá, decidir es renunciar también, ¿no? Y me surgió esta idea de que cuando no sabes quién eres, eh, empiezas a querer volver a ser quien fuiste, porque tal vez ya no tienes tan claro a dónde ibas, pero ya no tienes tan claro a dónde ibas como cuando tomaste esa decisión. Em, y justo creo que Annie nos acompaña mucho en esas decisiones, ¿no? O bueno, en este sentimiento después de haber cambiado tu mundo. Em, no sé ustedes cómo lo ven desde esa perspectiva, por ejemplo. Pues esta parte de que te Por decía de ejemplo, las siempre en mi emociones. vida digo, Tú, Lucero. no tú, Sí, tú bueno, no todo. me tardo. Sí, De esta parte de no, las no importa. emociones que son muy intensas, yo he aprendido y pues trabajo con psicólogos, ¿no? Y también he ido a terapia y esta parte. Y cuando sientes algo tan intenso, también es porque tiene ganancias secundarias, ¿no? Entonces yo lo veo con Ani, es como meterte tanto a una emoción, también te está dando algo a ti. Y tal vez para ella era como de no tengo idea quién soy, no sé qué voy a hacer de mi vida,
estoy perdida, como tú decías, Mariana. Entonces, ¿qué hago? Me aferro a la emoción y me obsesiono con la emoción, porque yo creo que más que con la persona, es como esta parte de qué va a ocupar lugar en su mente si no siente esos celos, ¿no? O esa obsesión o esa posesividad hacia la persona, porque pues también con el título, y de hecho dicen una parte tenía una ocupa, algo así, y habla como de estos lugares deshabitados que llegan y ocupan, pero sin consentimiento, ¿no? Del propietario. Entonces ya también te está hablando de la posesividad, de sentir que algo es tuyo, incluso un ser humano, ¿no? Que obviamente pues eso jamás va a pasar, pero yo lo veo desde ese punto como de probablemente estaba, pues sí, como dices, perdida y esta era la forma de salir adelante y no hundirse. Ujú, Eh, Sí, a lo que voy es que yo siempre en mi vida digo, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Siempre, ujú, siempre lo digo, o sea, ¿qué te preocupas? Ocúpate. Entonces pienso que seguramente estaba en un momento de su vida, pues no sé, ¿no? Que los celos le vinieron como anillo al dedo para ocuparse en algo que le hacía falta. Hasta que, no sé, más adelante, yo creo que sí se le vuelve como una obsesión, que se ocupa completamente y ujú. nada más en los celos, ¿no? En esa sí, emoción que decía Fer, que pues alguna ganancia secundaria le tuvo que haber dejado, ¿no? Un aprendizaje. No sé, a ver más adelante cómo se desarrolla la historia. sí. Esto que mencionaste, Fer, de que se ocupó como para no hundirse, no lo había pensado y pues sí, creo que es muy cierto porque también me hace pensar en lo que mencionaba como de la identidad, ¿no? De que somos una persona y tomamos una decisión y nos volvemos otra persona, pero realmente no nos conocemos, o sentimos que no nos conocemos. em, y ella tal vez como para no hundirse fue como de, bueno, voy a tomar esta identidad en la que le creo una identidad a la otra, ¿no? Y era ella, o sea, su identidad era ponerle identidad a la otra y se quedó como a un nivel de obsesión. Y y como ella dice, la escritura es una salvación, ¿no? Y que ahora lo ponga, habla de cómo es que ella ve todos estos celos o incluso toda esta obsesión enfermiza, o sea, o cómo se enfermó incluso de celos, este, la volvió humana, ¿no? O sea, o la hizo darse cuenta cómo es que el humano puede llegar a ser así. Muchas veces lo aborrecemos o lo criticamos, pero incluso me despertó esta idea de que debemos aplaudirlo en algunas situaciones, porque así creamos al mundo, ¿no? De hecho, llega un punto en el que dice, entendí perfectamente la necesidad de las comparaciones, y menciona las metáforas con el agua, con el fuego, y menciona todos estos deslaves, ¿qué más decía? Como los acantilados, los abismos, y me pareció hermoso cómo es que esta naturaleza, algo tangible, algo que estás viendo, lo convirtió en metáforas. Y dice, esto es el humano, lo estamos poniendo, el humano agarra montañas y lo pone en el libro como un sentimiento, ¿no? Y lo estamos leyendo. Entonces, eso me encantó porque fue como de, mira, tal vez el humano está lleno de clichés, pero nosotros hicimos esos clichés. Nosotros volvimos estas montañas, estos acantilados, todo un arte. Y esto es lo que nos hace humanos. Tal vez sea muy feo sentir celos, tal vez lo podamos criticar, pero hay que pasar de eso, ¿no? O sea, Annie nos dice, hay que pasar de eso y volverlo arte y reflexión con nosotros mismos. No sé, ustedes qué opinen cuando leen esto o cuando ven obras de arte y no sé si lo habían visto como Annie lo presenta aquí, ¿no? De cómo esto material lo podemos volver algo emocional. Eso me voló la cabeza. Cómo creamos un mundo a través de las emociones. Bueno, yo creo que, o sea, es como en esta enseñanza de reconocimiento de emociones, qué importante es cuando tú escuchas, ¿no? Si alguien lo ha podido hacer, este,
cómo cada persona reconoce o podría materializar una emoción de diferente forma, ¿no? O sea, cómo para mí una tristeza se pudiera materializar de una forma, ¿no? Por ejemplo, hay gente que podría decir, no, pues una tarde lluviosa y puede ser que para mí sea uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Entonces, cómo al final de cuentas, creo que una escritura así como la que muestra Annie nos ayuda a darnos cuenta que todo depende de la persona que está relatando la historia. O sea, uno lo puede leer y yo creo que nos pasa mucho y existe mucho ese juicio, ¿no? Hacia las mujeres celosas y posesivas y cosas así. Pero vaya, nadie sabe realmente lo que está pasando a esa persona. O sea, que ese acantilado, que ese derrumbe, que todo eso terrible que le pasó. O sea, alguien podría decir que exageraba, ¿no? O sea, por Dios. Sí. Y cómo pues todos de alguna manera vivimos las emociones pues de manera muy particular. O sea, para mí puede ser algo terrible, esta es una situación en que te dejen por alguien más y puede haber a otra persona que sea otra situación y que su emoción la vaya magnificando de diferente forma. Entonces, creo que cuando lees relatos así, te das cuenta que podríamos cada uno escribir de un episodio de nuestra vida con esa sinceridad, solo que pues la mayoría no dejaríamos que nadie lo leyera. Pero a mí me pareció padrísimo cómo pudo ponerlo, porque es muy honesto. Quizá yo nunca he visto un abismo, ¿no? Sí. Yo me relacioné, por ejemplo, en la lectura como mucho más a esta parte de cómo se proyectaba cuando repetía escenas vividas con él, o cómo Sí, relacionaba y se proyectaba en películas, o cómo se proyectaba en escenas, porque es algo que hago yo más, ¿no? O sea, el poderte recrear y decir, y estaba yo. Pero es algo mío. Y qué padre poder ver que una persona puede escribirlo de manera tan honesta. O sea, a veces se sentía loca, a veces se sentía esperanzada, a veces se sentía así perdida, ¿no? A mí me pareció padrísimo. Sí, es muy padre también lo que comentas, porque justo ella menciona como los abismos y los acantilados, pero porque ella estaba pasando por eso, ¿no? Pero si alguien hubiera estado muy feliz, tal vez se hubiera fijado en las montañas, se hubiera fijado en el sol. Y es una manera como ella dice, voy a hacer esta retórica de cómo me siento ahorita, pero cualquier otro día hubiera cambiado todo, ¿no? Que es junto a lo que comentaba Londra también de como antes la de I Will Survive era como de bailar y sí, estoy sobreviviendo. Y ahora que estaba en esta situación era como de, ay, no, estoy sobreviviendo, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Y, y justo creo que le aplaudo mucho a Annie eso, el decir, voy a, voy a escribir como si me fuera a morir y no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, justo lo que más me gusta de Annie es que la autobiografía ella la convirtió en una novela como que le puede llegar a muchas personas. Este, no sé si tengan algunos comentarios finales de lo que más les haya gustado, tal vez qué se imaginan que viene después, este, cómo va a lidiar con esto, porque creo que ya nos quedamos en una parte en donde se va a acercar a incluso buscar ya más de cerca a esta mujer. No sé, en su lugar, sabiendo lo mal que estaba, no sé cómo se imaginan qué harían ustedes o cómo se imaginan que va a seguir. Se pueden poner creativas. ¿Libro? ¿Vale? ¿Cómo va a seguir el libro? Ajá. ¿Qué ¿Qué, va a qué te pasar? imaginas que viene en las siguientes páginas, por ejemplo? Me imagino que la va a ir a buscar para darse como idea de, o sea, para dejar de estar creando historias en su cabeza. Sí, yo también me da la impresión de que va a suceder eso, pero no sé si va a enfrentarse a ella o si solo se va a quedar como a la lejanía y va a seguir como con esta identidad de ponerle ciertos rasgos y seguirla odiando, o, o no sé qué nos vaya a contar Annie. ujú. Tal vez los pensamientos obsesivos, como que llevados ahora a la acción, porque ahorita está Exacto. mucho en pensamiento, ¿no? Ajá, Pensamiento, pensamiento, pero no ha hecho nada, realmente sigue ahí en el sí, creo que pensar. lo máximo que ha hecho fue preguntarle y ya, pero
pues, pero quién no ha sabe. tenido como un acercamiento ahí. Estaría interesante, pero igual estaría padre si solo siguen el pensamiento, porque también es lo que más atormenta, más que realmente conocerla o pasar a la acción es estar ahí como que no saber ni qué, pero piense y piense. Exacto, porque creo que justo la ocupación es lo que está en la cabeza, o sea, ni siquiera lo ha llevado a, sí, muy cierto lo que dices, o sea, ni siquiera lo ha llevado a algo físico o a una acción, es todo acá adentro, ¿no? Es cierto, es cierto. Este, pues, no sé si quieran comentar algo más, creo que lo abarcamos muy bien. La verdad, yo disfruté mucho de la lectura, no sé cómo se sintieron ustedes, disfruté mucho, pero al mismo tiempo había veces que no quería seguir porque lo veía y quería como que reflexionar todo el tiempo sobre eso, quería ocuparme, como diría Annie, pero creo que lo disfrutó mucho, no sé ustedes cómo se sintieron, no sé qué les despertó, no sé si quieran compartirlo. Ahorita No, que yo ya me lo quería dijiste, acabar de un ay, jalón. perdón, Lucero, Ay, siempre te no, interrumpo. Fer. Te toca. Yo nada más me lo quería acabar de una sentada, leerlo de una sentada, Sí, para pero a ver mí qué sí me más pasó me como a ti, pasó. Mariana, de que es lo que también me impresiona de ella, ¿no? Porque en una oración puede hacer que tengas que buscar cosas o que te invite a reflexionar cosas o investigar, y a pesar de que es una lectura corta y hasta sencilla, se podría decir, porque pues su lenguaje es ameno, Sí, no sé, te puedes quedar en un párrafo mucho tiempo. sí, Me pasa. yo en los primeros párrafos me quedé muchísimo, es que cómo empieza, Ujú, wow. Este, sí. pues sí, yo quiero abrirles la invitación a que escriban, cuando estén leyendo, que escriban lo que les está despertando, que no solo se queden en el pensamiento, ¿no? Porque tenemos, en lectura nuestra, tenemos esta filosofía de como de terminar de este círculo de escribir perdón, de leer y escribir, como un círculo de lectoescritura, porque así como lo estamos viendo en Annie, creo que el escribir lo que nos pasa también es parte de esta conversación, ¿no? Entonces, pues, inténtenlo, léanlo, escríbanlo y si nos lo quieren compartir acá, este es un espacio no solo para hablar del libro, sino también para hablar de estas reflexiones que podemos tener y cómo llevar la lectura a como la acción, ¿no? O sea, a no quedarse solo con el libro, porque lo más fascinante de esto es que cada quien lee un libro diferente, aunque es el mismo libro. Entonces, pues sean bienvenidos todos comentarios, todas reflexiones y pues muchas gracias por estar acá. Ya saben, cualquier cosa, pues pueden acercarse a mí, acercarse a las compañeras o en Estudio Wellness también. Y pues para la próxima sesión, serían de la página 15 a la 22. Y pues listo, vengan bien armadas de emociones y reflexiones. También traigan dudas, si quieren, intentamos contestarlas aquí y nos adentramos más a la lectura para sacarle todo el provecho a este libro tan rico. Pues muchas gracias, tengan una excelente noche, si ya no quieren comentar nada más. Gracias, Muchas Mariana, gracias. gracias a todas. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Cuídense, bonita noche. Bye. Bye. Bye.